en ningún caso se ve un discurso de odio, porque también a los censuradores les encanta esta cosa del hate speech. No, para nada. No, no hay discurso de odio, ni tampoco hay un llamado a actos violentos. Finalmente, hay que decir que la Feria del Libro optó por el discurso de odio y no por el humor. Optó por la incitación a la violencia y no por el humor. O sea, si la Feria del Libro piensa que hizo lo contrario, no, no. Está optando por la incitación a la violencia y por el discurso de odio. Iván Ulchur no iba a hablar sobre Palestina en este evento. No. Iba a hablar sobre el libro de José Hidalgo, que sobre Palestina no tiene nada. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Noticia inaudita. La Feria del Libro de Quito, FIL Quito 2024, silenció a un humorista. En esto se mantiene a la altura de la administración municipal de la que forma parte, la administración municipal correísta, de la que forma parte la Feria del Libro. Finalmente ellos eran los capos de la censura, ¿no? Pero Espérate, Roberto. Aguántate un poquito y vamos más lento. Has dicho que se silenció a un humorista. así es, ¿Cómo se se, silenció a un cómo se, humorista. cómo se puede silenciar a un humorista? Es que la noticia es totalmente inaudita, como dijiste tú al principio, porque se espera que una feria de libro sea un espacio, sea un espacio absolutamente abierto a todas las corrientes del pensamiento y que sea un lugar que nos invite a leer y a escuchar la opinión de todos y más aún el humor. Por definición, Roberto, por definición, yo diría también que por historia, los libros y la censura no se llevan bien. O sea, lo peor que le ha pasado siempre a la humanidad ha comenzado con la censura de los libros. Y entonces que en una feria haya cancelación de libros o de pensamiento o de cualquier cosa me parece terrible. Pero a ver, danos un poquito más de detalles. ¿Cómo fue que pasó esto para saber bien de qué estamos hablando? Secretamente. Es, es una censura casi vergonzante, Martín, porque no ha sido anunciada oficialmente, no ha habido anatemas, no ha habido nadie ha sido crucificada. No sabemos quién tomó la decisión, si fue Valeria Coronel, la secretaria de Cultura, o si fueron María Auxiliadora Valladares y Juan Cárdenas, los curadores de la Feria del Libro, o si fue Santiago Vizcaíno, el director de la Red Metropolitana de Bibliotecas, que ha estado muy activamente participando en la organización de la Feria del Libro, o si fueron todos ellos. Probablemente la decisión se la tomó entre todos ellos. Nadie ha dado la cara. Simplemente había un acto programado para, me parece que el próximo sábado, y decidieron sacarlo de la agenda, sin hacer olas, sin hacer bulla. ¿Qué acto era ese? Era un conversatorio sobre la novela Chat Grupal, así se llama la novela Chat Grupal de José Hidalgo Pallares, que creo que no es pariente tuyo, ¿no? José Hidalgo Pallares. Creo que sí, Así. Bueno. Por Vergara. La novela Chat Grupal de José Hidalgo Pallares, que fue editada por la USFQ Press, la editorial de la Universidad San Francisco de Quito, y que yo he leído esa novela. Es una novela interesante, bonita, experimental, porque está hecha sobre el formato de los chats de WhatsApp. Toda la novela son chats de WhatsApp entre un grupo de viejos ex compañeros de colegio. Y era un conversatorio sobre esa novela. El conversatorio tenía que ver con chats, tecnologías y nuevas realidades, creo que así se llamaba. Y en este conversatorio iban a participar, junto con el autor, José Hidalgo, los humoristas Iván Ulchur y Pancho Miñaca, que son dos conocidos artistas del stand-up comedy nacional. El objeto de la censura es uno de ellos, Iván Ulchur. ¿Por qué? Esta parte es la más graciosa. Por este chiste que hicieron en un podcast. Ulchur tiene un podcast con el Ave Jaramillo, otro conocido
artista de stand-up comedy. Y en este podcast que se llama Ya Nada, hicieron este chiste, lo despacharon a la limón entre los dos. Este chiste que vamos a escuchar. Escuchemos el chiste. Y sí, hay vida de barrio, pero en Guayaquil Sí. la vida de barrio es mucho más activa. Porque la gente sale a cocinar afuera, está sentada. Uno llega y está la gente sentada conversando, los señores sobre todo. Sí. Están ahí con la caja de su chela y están hablando. Esa vida, a pesar de toda la delincuencia y toda esa huevada, la gente está afuera. Y eso es bien rico. Además que el clima te da así, pues estás con tu chelita. Tú estás más feliz en Guayaquil. Totalmente, ahorita sí. O sea, Sí. yo ahorita que vine 2 días aquí todo con Que frío. te tocaron además los 2 peores días de la Comido semana. A ver, mierda, entonces, sí, me esta duelen es la los opción. pies. Entre Quito, Guayaquil y el búnker en Israel. Cualquier cosa que no sea Ecuador va a ganar. ¿Cierto? Lo que sí me he levantado Tampoco hay es... vida de barrio en el búnker. Claro, la vida en Israel de barrio debe ser muy densa, ¿no? Hay más vida de barrio en Gaza, probablemente. No hay vida. Un poquito queda. Todavía queda. No, es de humor para enfrentarse a las cosas feas. Es de humor para... Ahí cruzaste una línea. Cruzaste La una franja, franja. Hay franjas que no hay que cruzar. La verdad, Roberto, el chiste en sí me pareció bastante flojo. Sí, no, más o menos. Sí. No veo en ningún lado que justifique una cancelación, a mente que yo creo que no hay cancelación justificable, pero incluso poniéndome en la cabeza de los canceladores de esta cancelación, no veo por dónde. Mucho peor, muchísimo peor para un acto de una feria del libro. Lo que veo es que los participantes de ese programa, de ese podcast, y específicamente Iván Ulchur, improvisan sobre el tema que tiene que ver con Israel y con Palestina. Pero están Y hablando de dicen- otra cosa en realidad, no están hablando de la vida de barrio y se van por allá. O sea, Están hablando sobre la vida de barrio en Guayaquil. ujú. En Guayaquil, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a improvisar y dicen algo que en realidad puede ser interpretado de muchas formas, pero en ningún caso se ve un discurso de odio, porque también a los censuradores les encanta esta cosa del hate speech. No, para nada. No hay discurso de odio, ni tampoco hay un llamado a actos violentos, una incitación a cometer violencia para nada. Yo te voy a contar, cuando escuché esto por primera vez, pensé lo contrario que pensaron los canceladores. Pensé que lo que querían decir era distinto o al revés o opuesto o como se quiera decir a lo que querían, a lo que piensan los canceladores. O sea, eso de que en Gaza no hay vida, que es lo que dicen, yo pensé que era una denuncia en contra de los israelíes. Pero no, ahora resulta que ha sido al revés y que decir en Gaza no hay vida ha sido contrario a los palestinos. Eh, yo la verdad entendía al revés. Fíjate, Martín, que en cuanto terminan el chiste, estos manes, el Iván Ulchur y el Abe Jaramillo, se dan cuenta que van a ser cancelados, porque la verdad, hay que ser sinceros, nos pasa a nosotros también. O sea, uno ya sabe, uno puede medir la temperatura del discurso público, del discurso social, especialmente en las redes sociales, que son el terreno de los canceladores, o sea, son el terreno donde los canceladores reinan, mandan y gobiernan. Entonces uno ya puede saber por dónde se van a ir y de dónde lo van a agarrar a uno, y uno sabe que tiene que andarse con cuidado y que, como es en nuestro caso, y me parece que en el de ellos, o sea, sí me parece, en el de ellos también, sin claudicar ante ellos, ¿no? Porque no hay que claudicar ante los canceladores, y eso es uno de los problemas precisamente de esta feria del libro, que claudicó ante los canceladores. Ellos se van a dar cuenta de que con lo que acaban de decir, se dan cuenta de que con lo que acaban de decir cuando pronuncian ese chiste,
Así van a es, ser sí, cancelados, de que les van a sí. caer encima, de que les van a ametrallar en las redes y se sienten obligados a justificar el chiste. O sea, no es que se sienten obligados, es que lanzan como una advertencia. Verán, señores, que sí nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. O sea, no es que somos unos bestias que nos estamos burlando de la tragedia. Y el ave Jaramillo dice un poco de humor para soportar las tragedias, algo así dice él, no lo estoy citando exactamente. Que es una forma de decir a los estúpidos, yo sé que esto es una tragedia, o sea, no me estoy burlando de la tragedia. Lo lindo que a mí me parece conmovedor de ellos, y yo me saco el sombrero y les aplaudo, aunque no me parezca un buen chiste, los tienen mucho mejores, es que ellos no se dejan arrastrar por esa autocensura, pero sí se dejan arrastrar por el humor, que para eso están, para dejarse arrastrar por el humor. El ave dice, el ave dice eso, que es un poco de humor para sobrellevar la tragedia, y luego se van con que sí, ahí cruzaste una línea, y enseguida se van por el humor, cruzaste una franja, ja, 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 ja. Enseguida están otra vez en el humor. Es decir, violando de nuevo las normas, la corrección política woke, lo cual yo aplaudo y felicito. O sea, finalmente el humor en ellos es más fuerte que el instinto de autocensura y eso me parece muy bien. Pero cuando ya terminan por embarrarla, ya eso fue el acabose y enseguida las redes sociales, por supuesto, estallaron y los acusaron de insensibles, de estar promocionando el genocidio, 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 la palabra genocidio, genocidio. Y cuando ya les dijeron sionistas, en ese momento ya estaban perdidos. O sea, ya de sionistas pasaron a fachos y de fachos pasaron a lo peor, o sea, una basura. Y esto termina, para abreviar la historia, con que el Comité Unitario de Solidaridad del Ecuador con Palestina escribe una carta a la Feria del Libro y pide a los organizadores de la feria que excluyan a Iván Ulchur de su agenda. Y los organizadores les dan gusto. Sí, les dan gusto, pero de esto vamos a hablar, sobre esto de que les dan gusto, vamos a hablar luego de esta pequeña pausa, Roberto. Vamos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Decíamos que los organizadores de la Feria del Libro de Quito terminaron dando de gusto a los de este Comité Unitario de Solidaridad del Ecuador y a todas las redes sociales que se unieron a a, a estos, Este carga montón. a este cargamontón, a esta tendencia, ¿no es cierto? Porque hay que decir, yo quiero decir una cosa. Vos señalabas con mucha razón que en el chiste, por malo o bueno que sea, no hay nada de llamado, no hay un llamado a la violencia y no hay un discurso de odio. Pero bueno, en los anatemas que les lanzaron a los dos para cancelarlos, en las cosas que se han escrito en redes, hay incitación a la violencia y hay discurso de odio, pero a rabiar. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. finalmente hay que decir que la Feria del Libro optó por el discurso de odio y no por el humor. Optó por la incitación a la violencia y no por el humor. O sea, si la Feria del Libro piensa que hizo lo contrario, no. Está optando por la incitación a la violencia y por el discurso de odio, no por el Es humor. que, es que Roberto, los organizadores de la feria son de la misma tribu y piensan igual que quienes pertenecen a esta, sí, a esta Voilà, tribu del pensamiento woke, que es un pensamiento hegemónico. el pensamiento woke, sí. Claro, es completamente hegemónico, o sea, es mucho más hegemónico de lo que ellos llaman hegemónico, como el FMI o o los medios de Mucho, comunicación, mucho más, pero, mucho más. o sea, 10.000 veces más que los medios de comunicación. Tan mucho más Eh, hegemónico es el pensamiento woke que los medios de comunicación, que los medios de comunicación han tenido que asumir el pensamiento woke y cuando uno trabaja en medios de comunicación está bregando todos los días porque se así ve es. enfrentado al pensamiento woke y se supone que uno, incluso en los medios de comunicación, deba respetar las normas absurdas y estúpidas que la izquierda identitaria, que de eso se trata el pensamiento woke. Esta izquierda que ha hecho una vez que la clase obrera dejó de ser la clase revolucionaria y que las minorías
identitarias, razas, minorías sexuales, en fin, todas las minorías posibles son la nueva clase revolucionaria. Entonces, todas estas minorías que son víctimas y que están en el centro de la agresión colonial y de la agresión del heteropatriarcado y todas esas vainas, enarbolan este discurso en el que su identidad es la medida de todas las cosas, básicamente, ¿no? Y la Y por madre de eso, todos los derechos. y por eso no nos podía no, realmente no nos debe sorprender que se haya tomado esta decisión. Porque, y esto hay que decirlo claramente, la administración del sector cultural del municipio de Quito es absolutamente woke. Woke. Sí, Sí. entonces era bastante obvio que haya esta censura, porque Ulchur finalmente lo que se salió es de la franja, no de Gaza, sino de la franja en que este pensamiento woke tiene delimitado, ¿no? Del cuadradito ese sobre donde está lo que se puede decir y lo que no se puede decir, porque lo que ellos han hecho es que han impuesto un código, han impuesto sí, hasta dónde se pueden decir las cosas y hasta dónde no se pueden decir. Entonces, hacer un chiste sobre lo que ocurre en Gaza es algo que está proscrito de ese cuadradito. ¿No es cierto? Y claro, está proscrito eh, de cualquier forma de expresión, cosa que no ocurriría, fíjate tú, Roberto, no ocurriría si el chiste hubiera tenido que ver con Ucrania. Te voy mi Ah, cabeza que si el chiste no, era por supuesto. sobre Ucrania, nada pasaba. Es más, Martín, ese chiste vino segundos después de que hicieran otro sobre Israel. Verás, o sea, si lo escucharon con atención, se habrán dado cuenta. Ellos están hablando de la vida de barrio, ¿no? En Guayaquil. Están hablando de la vida de barrio en Guayaquil. Y lo que Abe Jaramillo está hablando de eso. Iván Ulchur le pregunta si cambiaría esa vida de barrio en Guayaquil por un búnker en Israel. Esa es la Así pregunta, la es. primera pregunta, un búnker en Israel. Y se empiezan a reír y el Abe Jaramillo le dice, más o menos le dice, debe ser muy densa la vida de barrio en Israel. em, el otro le dice, hay más vida en Gaza no hay vida. Así empieza el chiste, pero este chiste vino de Israel a Gaza y solo cuando llegó a Gaza se convirtió en censurable. Pero bueno, más allá de que sea en Gaza o en Israel, toda esta perorata sobre los límites del humor, porque se produjo un supuesto debate sobre los límites del humor en la red, ¿no? Diciendo que el humor tiene líneas rojas y que no se puede hacer humor sobre esto, no se puede hacer humor sobre el otro. O sea, el tema de los límites del humor, en un disfrazado de debate, fue el instrumento del cargamontón. Y toda esa perorata, que no debate, perorata sobre los límites del humor, estaba basada, Martín, en un error de bulto, y esto lo digo en una columna que escribo hoy mismo en Diario Expreso sobre este mismo tema. Y es la idea, el error de bulto es la idea de que no se puede hacer humor sobre ciertos temas. Por ejemplo, no Ajá. se puede hacer humor sobre la guerra. Por ejemplo, pero te imaginas, no se puede hacer humor sobre la guerra. ¿De dónde vienen estas criaturas? O sea, ¿qué han visto, qué han leído? O sea, ¿dónde quedan Chaplin? ¿Dónde quedan? O sea, no vieron El Gran Dictador, no vieron nada, no leyeron nada. ¿Te acuerdas de No Gila, vieron el a del teléfono? Gila, no vieron Sí, a está el Gila. enemigo, que se ponga. No, humor sobre la guerra, se puede hacer humor sobre la violencia de género, ellos dicen que no se puede hacer humor sobre las discapacidades, que no se puede hacer humor sobre la violencia de género, sobre las violaciones, que no se puede hacer humor sobre el racismo. O sea, hay una serie de temas en la medida en que cada quien se sienta ofendido en su propio terreno, o sea, dirá que no se puede hacer humor sobre aquellas cosas que le ofenden. Entonces, finalmente, esto conduce a que no se puede hacer humor sobre nada. Y ese es el gran error. Se puede hacer humor sobre cualquier cosa, Martín, y lo que hay que tener es el discernimiento
para hacer esa distinción ¿cómo se llama este humorista inglés? Ricky Gervais, Gervais, sí. muy famoso por su humor negro. Y ha hecho de esto casi un apostolado pedagógico. Él pedagógicamente explica en sus propios espectáculos de stand-up comedy y lo hace entre un chiste y otro, que es algo que te fríes la risa. Hace esta distinción, enseña a su público a hacer esta distinción entre lo que es el tema del humor y el objetivo, es decir, contra quién va dirigido el humor, contra quién va dirigido el chiste. ¿Qué dicen los woke? Que no se puede hacer humor sobre el racismo. Bueno, Gervais dice que se puede hacer humor sobre cualquier cosa, siempre y cuando él dice, yo puedo hacer humor, puedo hacer chistes sobre la violación. Lo que no haría es chistes en los que voy a cebarme en las víctimas de la violación. Eso es otra cosa. O sea, una cosa es el tema y otra cosa es el objetivo contra el que va dirigido el chiste. Y finalmente lo que ves en el chiste que hacen el Ave Jaramillo e Iván Ulchur en su podcast, no es un chiste sobre las víctimas, no se No. están cebando en las víctimas. El tema es la guerra, pero no es el objetivo del chiste. ¿Se te viene algún ejemplo a la mente que nos ilustre esto que estás diciendo, Roberto? Esto de que se puede hacer humor sobre cualquier cosa, quizás Sí. el más, además que todo el mundo lo va a reconocer y el más evidente es la película de Roberto Benigni, La vida es bella. En esa película él demuestra que se puede hacer humor sobre lo peor que ha pasado, el Holocausto. Se puede hacer. Él hizo una comedia sobre el Holocausto. Más aún, hay un escritor húngaro, judío húngaro, Imre Kertész, que ganó el Premio Nobel de Literatura en los primeros años de este siglo, no recuerdo cuándo. Él tiene un libro que se llama Un minuto de silencio ante el pelotón, y es un libro de ensayos sobre el Holocausto, porque resulta que él, cuando fue adolescente, estuvo en Auschwitz. Él es un sobreviviente de Auschwitz, nada menos. Y uno de esos ensayos, en este libro, Un instante de silencio en el paredón, uno de esos ensayos es sobre dos películas que se estrenan a fines de los 90, en el año en el que escribe este libro, y las dos tratan sobre el Holocausto. La una es La lista de Schindler, Claro. de Spielberg, y la otra es Spielberg. La vida es bella, de Benigni. No sé si se estrenan el mismo año o saltando un año. El caso es que él hace una comparación entre las dos y dice que la vida es la lista de Schindler, con esa falsa pretensión de documental en blanco y negro y tratando de supuestamente ser fiel a unos hechos que el director no conoce ni sospecha ni remotamente, porque no dice que no tiene la más remota idea de lo que se vivía ahí. Él pretende imaginarlo y ponerlo en plan documental, y lo único que hace es un drama de Hollywood, y esto es casi insultante. Dice Kertész, que es sobreviviente de Auschwitz. En cambio, La vida es bella, que no se plantea un realismo, que hace comedia sobre el Holocausto, es mucho más fiel en espíritu a lo que vivimos. Y él, de hecho, él cuenta esta escena en la que el niño de La vida es bella, Roberto Benigni, es el padre que trata de distraer al niño para que no se entere de la monstruosidad que está ocurriendo en el campo de concentración. Y siempre le dice que todo es un juego y que al final el premio para el que gane el juego es un tanque de guerra. Entonces ya le matan al papá, sale el niño del campo de concentración, sale a la carretera donde está llegando a liberar el campo de concentración, el ejército de Estados Unidos, y hay un tanque de guerra. Y él se sube al tanque de guerra de este soldado americano y es el premio que le ofreció su papá. Y él decía, no, nunca he visto, escribe Kertész, algo que recoja más fielmente lo que sentimos cuando llegaron los rusos en unos casos, los americanos en otros, a liberar los campos de concentración. O sea que una comedia, incluso, no solo que es factible, sino que puede ser incluso más fiel al espíritu de la realidad que un supuesto documental. O sea, se puede hacer comedia hasta del Holocausto. Claro, y sin burlarse de las víctimas, porque en La Exactamente. vida es bella no existe una sola burla sobre las víctimas del Holocausto, a pesar, o sea, considerando que es una comedia sobre el Holocausto, pero no, pero ahí no existe una ofensa
a las víctimas. Es que, Roberto, volviendo al tema, el que se censure a un humorista, yo digo aún más en una feria del libro, es deprimente. Sí, Finalmente es la claudicación del pensamiento crítico frente a esa fuerza que representa este pensamiento de grupo, colectivo. Se trata de un pensamiento ya formateado, ¿no? Que está en la cabeza de muchísimos, que ya está en la cabeza, yo diría, casi de la mayoría, y por eso es hegemónico. Y que son y que pertenecen a las mentes de la gente que son incapaces de entender una frase como la que dijo Ulchur en su chiste más o menos sobre Gaza. Eh, Porque la frase en Gaza no hay vida es una frase abierta que puede irse para todos lados. ¿Por qué controlar una frase como esa? Es que es que yo creo, Roberto, que lo que realmente les molesta es la risa, ¿no? El chiste, la comedia siempre ha sido el enemigo del pensamiento colectivista tribal, que quiere mantener un orden sobre ciertas cosas, que no quiere que se le vaya de las manos del control sobre el pensamiento, porque el humor finalmente pone patas arriba ese orden que no quiere perder el poder hegemónico, que en este caso son los woke. Y eso es lo que lastimosamente está pasando en la Feria del Libro. Sus organizadores son soldados de ese pensamiento colectivista que no pueden tolerar que sus ovejitas se salgan del redil, de la manada. Y eso me da la impresión que ocurre en un montón de cosas de la administración cultural del municipio que básicamente está en manos de la gente de la revolución ciudadana. Si no, mira, yo sé que no tiene que ver mucho con la administración cultural, pero si no, ¿cómo te explicas que cuando se pidió que la condecoración esa del municipio que se da en las fiestas de Quito, eh, no se le haya dado a Fernando Villavicencio luego de su asesinato, a pesar del pedido que hicieron algunos concejales, y se lo hayan dado a un equipo de fútbol, ¿no? Es esta la clase de sí, qué pobreza. administración cultural que cede ante una tendencia de redes sociales que es canceladora y que, como todo lo que es en masa, en grupo y en pandilla, es profundamente irracional. Sí. Ahora, volviendo al chiste que soltaron estos manes en el podcast, y sobre todo a propósito de lo que dices sobre la risa, ¿no? Este miedo que les provoca la risa. Eh, es que en el chiste que se mandan en el podcast, en el humor en general, están presentes todos los fantasmas de la izquierda identitaria. Primero, el pensamiento libre. Como no lo ejercen, les produce desconfianza. Segundo, la ironía. Como no leen, no la entienden. Y tercero, la risa. Como son espíritus religiosos, porque no hay nada más religioso que la izquierda identitaria, eso es cuestión de fe. La risa les parece pecaminosa y moralmente reprochable. En eso se parecen. ¿Te acuerdas del nombre de la rosa? El monje este que había escondido el libro de la comedia de Aristóteles, un libro desaparecido, que lo tenía él, tenía la única copia, la tenía escondida porque en la comedia Aristóteles, el padre de lo que después sería la filosofía cristiana, la patrística, justificaba y sobre todo la filosofía tomista, más bien, justificaba la risa y encontraba mérito en la comedia, y eso era gravísimo, que se justificara filosóficamente la risa. Entonces, para ellos la risa es un pecado, pues para estos también. Lo que les irrita no es el chiste, porque si se ponen a analizar esta frase, en Gaza no hay vida. Sí, como dijiste, eso podría ser una denuncia. O sea, no, precisamente una denuncia de los bombardeos israelíes, podría ser una denuncia en contra de Israel. Eh,
no es la frase lo que les molesta porque ni siquiera la escuchan, no la interpretan, no la saben leer. No la Lo que les entienden. molesta es la risa porque la risa es pecaminosa. Claro, la risa sacude esquemas y eso es lo que no quieren. Pero bueno, creo que hay que decir una cosita más antes de cerrar, es que el papel del sello editorial USFQ Press, que es esta editorial de la Universidad San Francisco, que publicó el libro de José Hidalgo y que organizó este encuentro con los dos humoristas que ya vemos ha sido cancelada. Roberto, ¿cómo es posible que no haya dicho nada la USFQ Press? Es una vergüenza. Es una vergüenza, Es porque una vergüenza. finalmente es la demostración de que ellos también están dentro de este saco del pensamiento hegemónico, ¿no? Sí, no, piensan igual. Piensan igual que los censores y muy probablemente es porque se sienten más, estando ahí es una zona de confort, ¿no? Se sienten más protegidos estando con los hegemónicos que criticándolos, como ha sucedido en la historia de la humanidad. O sea, siempre es más cómodo estar con los dueños del orden que con los que los subvierten. Lo que hubo, Roberto, es una clarísima violación a la libertad de expresión y me parece muy triste que este sello editorial no haya protestado. Bueno, no ha protestado al menos hasta ahora. Veamos qué pasa. Me da la impresión de que han querido mantener un perfil muy bajo. No va a protestar, vas a ver. Bueno, esperemos que protesten. Bueno, Porque además, Roberto, una cosita. Es que una cosa que es elemental pensar, Iván Ulchur no iba a hablar sobre Palestina en este evento. no. Iba a hablar sobre el libro de José Hidalgo, que sobre Palestina no tiene nada. Chats, tecnologías y nuevas realidades era el tema. Sí, ¿no? Entonces, esto deja en claro una cosa, que lo que no querían es que hable Ulchur. Les importa, o sea, lo de Palestina, lo de Palestina no tiene sentido porque no iba a hablar sobre eso. O sea, es una forma de decirle a Ulchur, por tu chiste sobre Palestina, no vas a hablar de ningún tema. Nada, sí, no tienes Tu derecho a hablar. Sí, es algo así como decir, ¿sabes qué? Tu silencio es nuestro objetivo y nuestro triunfo, ganamos y punto. Sí. ¿Qué pasaría si Iván Ulchur no fuera un invitado a hablar en un conversatorio en la Feria del Libro, sino que hubiera escrito un libro? ¿Qué pasaría si Iván Ulchur hubiera escrito un libro y la USFQ Press, supongo que eso se lee USFQ Press, bueno, la USFQP por sus siglas en inglés, que son las únicas que tiene, hubiera editado el libro de Iván Ulchur? Habría que sacarlo del stand. O sea, habría aceptado eso la editorial de la Universidad de San Francisco, porque ese habría sido el requerimiento, supongo, ¿no? O sea, si él está invitado, si como invitado él no puede hablar, yo supongo que como autor él no podría presentar su libro. La USFQ estaría de acuerdo. Si esta es la tendencia, Martín, el futuro que vamos a tener es de una feria de libros donde los censurados sean los libros. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.